Soy Michael Walsh, tengo 34 años, y toda mi familia intentó borrarme de la vida de mi abuelo y de su testamento, solo para descubrir que yo era la única persona nombrada en él. Antes de contarles cómo una sola grabación de vídeo y un maletín de cuero cerrado hicieron volar su mundo en pedazos, háganme un favor y déjenme saber desde dónde están mirando en los comentarios. Es bueno saber quién está ahí escuchando. Todo comenzó una nítida mañana de martes en octubre. El tipo de mañana donde el aire es tan limpio que casi duele respirar y el aroma de la tierra húmeda y las hojas en descomposición promete que el invierno está llegando. Estaba en mi taller, un garaje convertido detrás de mi pequeña casa alquilada, rodeado por el caos organizado de la obra de mi vida. El olor dulce y penetrante del roble recién cortado y el tinte para madera impregnaba el aire. Soy carpintero. Construyo muebles a la antigua. Sin aglomerado, sin atajos, solo madera maciza, ensamblaje inteligente y la creencia de que las cosas deben construirse para durar. Justo en ese momento, estaba trabajando en una mecedora, dando forma a la curva del patín con una garlopa, observando cómo las finas virutas se enrollaban y caían al suelo. Era un trabajo tranquilo, meditativo, y me gustaba así. Mi vida era deliberadamente simple. Me levantaba con el sol, trabajaba hasta que me dolía la espalda y me iba a mi pequeño apartamento sobre el taller. Preparaba una cena sencilla, leía un libro y me quedaba dormido. Mi vieja camioneta Toyota tenía más óxido que pintura, pero el motor era sólido. Estaba llegando a fin de mes, apenas. Pero después de todo lo que había sucedido en los últimos 6 meses, simplemente llegar a fin de mes se sentía como una victoria monumental. Mi teléfono vibró en el banco de trabajo, vibrando contra una pila de papel de lija y levantando una pequeña nube de polvo fino. Suspiré, me limpié las manos en la parte delantera de mi delantal de lona y lo levanté, un número que no reconocí. El texto era corto, brutalmente formal: Señor Michael Walsh, su presencia es requerida en la lectura del Último Testamento de Robert Walsh. 2 de la tarde hoy. Benton and Associates. Urgente. Lo leí una vez, luego 2 veces. Se me atascó la respiración en el pecho. Robert Walsh, mi abuelo. Había fallecido hacía 3 semanas. 3 semanas de un silencio profundo y ensordecedor de las personas a las que se suponía que debía llamar familia. 3 semanas durante las cuales fui sistemática, cruel y eficientemente borrado de cada anuncio, cada reunión, cada plan susurrado. Habían dejado dolorosamente claro que ya no existía. Entonces, ¿por qué esto? ¿Por qué ahora? Mi primer pensamiento cínico fue que era una broma. Una nueva e ingeniosa forma para que mis hermanos menores, Thomas y Peter, me atormentaran. Tenía sus huellas dactilares por todas partes. Patea a un hombre cuando está caído y luego ríete un buen rato. Pasé las siguientes horas en una niebla. Mis manos hacían los movimientos de lijar el apoyabrazos de la mecedora, pero mi mente estaba a 1.000.000 de millas de distancia, atrapada en un bucle, repitiendo los últimos 6 meses, las discusiones a gritos, las acusaciones venenosas, la ruptura final y brutal de los lazos familiares que se sentía más como una amputación. A la 1:45 de la tarde, me encontré estacionado al otro lado de la calle de la oficina de abogados, con el motor de la camioneta haciendo tic-tac mientras se enfriaba. Benton and Associates estaba ubicado en una casa victoriana bellamente renovada en Main Street, el tipo de lugar que se supone que te hace sentir seguro y respetado. Para mí, parecía el juzgado final donde se leería mi sentencia. Casi giré la llave. Podría simplemente alejarme, volver a mi taller, volver a la tranquila dignidad de mi trabajo. Pero entonces escuché la voz de mi abuelo en mi cabeza, un leve eco de nuestra última conversación real: llévalo hasta el final, hijo. No importa qué. Respiré hondo, el aire con sabor a acero, y salí de la camioneta. Caminé por el sendero de piedra, mis gastadas botas de trabajo sintiéndose torpes y ruidosas sobre la elegante pizarra. Cuando mi mano se acercó a la pesada puerta de roble pulido, escuché voces que resonaban a través de la gruesa madera, la voz de mi padre, Richard, resonando con la falsa e inmerecida confianza que siempre usaba como un traje barato. Ya dividimos todo, anunció, su tono triunfal. Los relojes de papá, la casa, las inversiones. No fuiste invitado por una razón. Mi sangre se heló. Abrí la puerta. La sala de conferencias estaba llena de ellos, una asamblea de depredadores vestidos con ropa de mañana cara.
Richard estaba sentado a la cabeza de la larga mesa de caoba, asumiendo naturalmente la posición del patriarca. Mi madre, Eleanor, estaba sentada a su lado, agarrando una carpeta encuadernada en cuero como si fueran las joyas de la corona. Mis hermanos, Thomas y Peter, estaban sonriendo a sus teléfonos, probablemente ya gastando su herencia. Mi cuñada, Victoria, estaba estudiando su manicura con una mirada de supremo aburrimiento. Todos se giraron cuando entré, sus rostros cambiando a través de una rápida serie de emociones, sorpresa, luego disgusto, luego pura y absoluta ira. ¿Qué demonios está haciendo él aquí?, escupió Thomas, levantándose tan rápido que su silla raspó violentamente contra el piso de madera dura. ¿Seguridad? Antes de que pudiera siquiera encontrar mi voz para responder, una presencia tranquila y autoritaria atravesó la atmósfera tóxica. El señor Benton, el abogado de mi abuelo, un hombre de aspecto amable de unos 70 años con ojos que habían visto todo, se levantó de su propio asiento en la mesa. Yo lo invité, señor Walsh, dijo, mirando directamente a mi padre. Su presencia no solo está permitida, sino que es esencial para los procedimientos de hoy. La habitación quedó en silencio absoluto, y en ese silencio, vi una nueva emoción parpadear en sus rostros, una emoción que no había visto en ellos en mucho, mucho tiempo. No era solo ira o molestia, era genuino, frío miedo. La pregunta tácita flotaba en el aire, espesa y sofocante, ¿por qué demonios era yo esencial? Para entender el miedo crudo que de repente se apoderó de esa sala de conferencias, tienes que entender lo que sucedió 6 meses antes, en lo que mi familia ahora se refiere como el incidente del Día de Acción de Gracias. Nuestros días de acción de gracias familiares nunca fueron sobre gratitud. Eran una actuación, una obra cuidadosamente organizada, producida y dirigida por mi madre, Eleanor. Sacaba la mejor porcelana, los cubiertos que solo se usaban una vez al año, y cocinaba una comida digna de la portada de una revista. La lista de invitados siempre se seleccionaba cuidadosamente para incluir a las personas que quería impresionar. Se trataba de mantener la fachada impecable de la familia Walsh, ricos, felices, exitosos y profundamente respetables. Pero yo sabía la verdad. Debajo de la superficie brillante, la base estaba podrida. Y ese año, finalmente decidí que no podía sentarme a esa mesa y tragar un bocado más de hipocresía. Los invitados incluían el elenco habitual de personajes, más mi tía abuela Marta, la hermana mayor del abuelo. Era una mujer callada, parecida a un pájaro, que rara vez hablaba, pero sus ojos agudos no se perdían nada. Se sentaba en la esquina, bebiendo un pequeño vaso de jerez, observando. Mi padre, Richard, estaba presidiendo la mesa, su voz resonando mientras se jactaba de sus últimas oportunidades de inversión imperdibles. Dirigía una firma de asesoría financiera, Walsh & Sons Capital, que era un nombre grandioso para un espectáculo de un solo hombre dirigido desde un espacio de oficina alquilado. Sabía lo que realmente era. Era un depredador que se dirigía a los ancianos y a los confiados, personas que habían trabajado toda su vida para construir un fondo de reserva. Personas exactamente como los propios amigos de su padre en su comunidad de jubilados. Los cegaba con gráficos complejos y promesas de rendimientos imposibles, luego agitaba sus cuentas para obtener comisiones o los dirigía a empresas de alto riesgo que inevitablemente colapsarían, dejándolos con centavos por dólar. Esa noche, se estaba regodeando por el señor y la señora Johnson, nuestros antiguos vecinos. Los Johnson habían sido como segundos abuelos para mí mientras crecía. Están absolutamente encantados, anunció mi padre, haciendo girar el vino tinto en su copa. Casi hemos duplicado su inversión inicial en solo 6 meses. Finalmente están considerando ese condominio en Florida. Una rabia caliente y metálica inundó mis sentidos. Acababa de ver a la señora Johnson en el supermercado la semana anterior. Parecía una década mayor de lo que era, con los hombros caídos derrotados. Estaba contando cuidadosamente su cambio para comprar sopa de marca genérica. No parecía alguien que estuviera comprando una casa de vacaciones. Parecía alguien que estaba aterrorizada por su próxima factura de servicios públicos. Puse mi tenedor sobre mi plato. El agudo tintineo de la plata sobre la porcelana cortó la charla. Toda la mesa se quedó en silencio. Todos los ojos se volvieron hacia mí. La sonrisa practicada de mi padre vaciló. ¿Qué pasa, Michael? Eso es una mentira, dije. Mi voz era tranquila, pero aterrizó como una granada en el centro de la mesa.
La cara de Richard comenzó a enrojecerse en un tono púrpura peligroso. ¿Qué me acabas de decir? Eso es una mentira, repetí, mi voz ganando fuerza. Mis manos estaban apretadas en puños debajo de la mesa, mis nudillos blancos. Hablé con su hijo, Mark. Me dijo que lo habían perdido casi todo. Me dijo que habían tenido que sacar una hipoteca inversa sobre su casa solo para mantenerse a flote. La casa al lado de la que creciste, papá. La casa donde solían darte galletas y leche después de la escuela. No sabes ni una maldita cosa sobre mi negocio, gruñó. Eres carpintero. Trabajas con tus manos porque no tienes el cerebro para trabajar con dinero. Apégate a lo que sabes. Y tú eres un ladrón, le respondí, las palabras saliendo de mí después de años de ser retenidas. Eres un ladrón común con un traje de $1,000, robando a tus propios vecinos. Mi madre inmediatamente entró en acción, la actriz consumada. Michael, ya basta, ordenó, su voz llena de una mezcla perfecta de autoridad y dolor. Este no es ni el momento ni el lugar. Estás molestando a nuestros invitados y arruinando el día de acción de gracias para todos. Ya está bailando la narrativa, pintándome como el hijo inestable e ingrato, causando una escena. No, este es el momento y el lugar perfectos, insistí, dirigiendo mi mirada hacia ella. Todos estamos sentados aquí fingiendo ser esta familia perfecta y temerosa de Dios. Entonces, hablemos de Dios. Mamá, hablemos de la recaudación de fondos de la iglesia para la que eras la tesorera. ¿Cómo es que $30,000 del fondo de construcción del centro juvenil simplemente desaparecieron en el aire? El pastor Williams me dijo que tuvieron que cancelar el programa extracurricular debido a un error administrativo. ¿Fue ese error administrativo el pago inicial de tu nuevo Lexus? La máscara de serena compostura de Eleanor finalmente se agrietó. Por una fracción de segundo, vi un destello de pura furia reptiliana en sus ojos antes de que la reemplazara hábilmente con una mirada de devastación teatral. ¿Cómo pudiste?, susurró, una lágrima rodando perfectamente por su mejilla. Mi hermano Thomas, siempre el soldado leal, se puso de pie de un salto. Estás muy fuera de lugar, Mike. Siempre has estado celoso del éxito de papá, sentado en tu polvoriento taller mientras él construía un imperio. ¿Éxito? Me reí, un sonido amargo y feo que salió de mi garganta. ¿A esto le llamas éxito? Hablemos de tu éxito, Thomas. ¿Qué pasa con los miles de dólares en cargos de sitios web de apuestas en alta mar en la tarjeta de crédito del abuelo? ¿De verdad crees que un hombre de 82 años de repente desarrolló una pasión por el póker en línea? Él te conoce, idiota. Simplemente no ha querido creerlo. Me giré hacia mi otro hermano, Peter, que estaba tratando de volverse invisible al otro lado de la mesa. Y tú, Peter, dirigiendo tu pequeño negocio paralelo de venta de drogas desde el garaje del abuelo. Puede que sea viejo, pero no es estúpido. Sabe que ese extraño olor dulce no proviene del fertilizante para sus rosas. Fue una demolición a gran escala. Expuse todos los secretos podridos que conocía a la luz cruda del comedor. Miré alrededor de la mesa a mi supuesta familia, a sus rostros atónitos, odiosos y aterrorizados. Y luego mis ojos se posaron en mi abuelo. Estaba simplemente sentado allí, con su tenedor apoyado en su plato, la comida intacta. Parecía anciano, todo el color drenado de su rostro. No me estaba mirando con ira o decepción. Me estaba mirando con una profunda tristeza devastadora. Sabía que estaba diciendo la verdad, y le estaba rompiendo el corazón. En la esquina, vi a mi tía abuela Marta discretamente dejar su copa de jerez y mirar fijamente sus propias manos, entrelazadas en su regazo. No quiso encontrarse con mis ojos. Ella también lo sabía, y su silencio era su propio tipo de confirmación. Ese fue el final de mi vida como un Walsh. Fui expulsado físicamente de la casa. Mi padre me gritó en el jardín delantero, con el rostro contorsionado, diciéndome que estaba muerto para él. Mi madre estaba enmarcada en la puerta, llorando dramáticamente para el beneficio de los vecinos, diciéndome que le había roto el corazón y avergonzado a la familia. Los días que siguieron fueron una clase magistral en borrado sistemático. Thomas publicó una larga y autocompasiva perorata en Facebook sobre su hermano tóxico, mentalmente inestable y cómo la familia finalmente estaba realizando una cirugía necesaria para extirpar el cáncer.
Recibió docenas de comentarios compasivos. Fui bloqueado por todos. Mis llamadas iban directamente al correo de voz. Traté de visitar al abuelo unos días después solo para disculparme por la forma en que todo salió, por causar tal escena. Eleanor me recibió en la puerta antes de que pudiera siquiera tocar el timbre, su rostro una máscara de fría furia disfrazada de dulce preocupación. «Está descansando, Michael», dijo, bloqueando físicamente la puerta. «Has causado suficiente excitación. Es un anciano. No necesita este tipo de estrés. Es mejor si te mantienes alejado». Luego vino el clavo legal oficial en el ataúd, una orden de alejamiento. Un ayudante del sheriff de rostro pétreo me entregó los documentos en mi taller. El documento era una obra de ficción, afirmando que era inestable, agresivo y una amenaza potencial para mi anciano abuelo. Torcieron mis súplicas desesperadas para que fueran personas honestas en amenazas de violencia. Fue un asesinato de carácter codificado por la ley. La última vez que escuché la voz de mi abuelo fue unos días antes de que se dictara la orden. Había llamado a su línea privada una y otra vez hasta que finalmente contestó. Sonaba agotado. «No dejes que apaguen tu luz, hijo», susurró, su voz quebrándose con una emoción que no pude identificar. A veces, la oveja negra es la única que no es un lobo. Entonces escuché la voz de mi madre de fondo, aguda y enojada, y la línea se cortó. Cuando falleció 3 semanas antes de ese fatídico día en la oficina del abogado, me enteré leyendo los obituarios en línea. No hubo llamada, ni mensaje de texto, solo un anuncio público estéril. El funeral fue un asunto privado solo para familiares inmediatos. Ya no era un familiar inmediato. Vi las fotos publicadas más tarde por mi cuñada Victoria con el almohadilla «La familia es lo primero». Todo el clan, vestido de negro, luciendo sombrío y unificado en su dolor compartido. Aparentemente, mi dolor no contaba. Mi amor por él no contaba. Yo era el paria, el villano de la historia que todos habían acordado contar. Iba al cementerio a altas horas de la noche, mucho después de que cerraran las puertas, y simplemente me quedaba junto a la tierra fresca debajo de un roble solitario. Hablaba con él, le decía que lo sentía por la pelea, lo sentía por la distancia, lo sentía por no poder estar allí para tomar su mano al final. Realmente creía que le había roto el corazón y que había muerto creyendo que era una persona amargada y odiosa. Creí sus mentiras. Estaba convencido de que habían ganado. Entonces, mientras estaba sentado allí en esa sofocante sala de conferencias con los ojos hostiles de mi familia taladrándome, todo lo que podía sentir era una profunda y revuelta confusión. El hombre a la cabeza de esta mesa, mi padre, me había llamado una desgracia. La mujer a su lado, mi madre, le había mentido a un juez para mantenerme alejado de él. Mis hermanos deseaban que no existiera. Y sin embargo, aquí estaba, y según el abogado de la familia, era esencial. Mi padre, siempre el pragmático, se recuperó primero. Dio una risita corta y desdeñosa que no tenía nada de humor. ¿Esencial? Señor Benton, creo que está equivocado. Michael no tiene ningún derecho aquí. Mi padre fue muy claro acerca de sus sentimientos hacia él al final. Estaba profundamente decepcionado. De hecho, agregó, dando palmaditas a la carpeta que su esposa estaba custodiando, ya hemos manejado la distribución de sus efectos personales como familia, en privado, para honrar sus verdaderos deseos. Es así, dijo el señor Benton, su voz permaneciendo perfectamente, peligrosamente nivelada. No miró a mi padre. Me miró a mí, y por primera vez ese día sentí una pequeña brasa parpadeante de algo que no era temor o tristeza. Se sentía un poco como esperanza. El aire en la habitación estaba espeso con amenazas tácitas y el aroma empalagoso del perfume caro de mi madre. Mi padre, Richard, se inclinó hacia adelante, colocando sus manos planas sobre la mesa de caoba pulida como si reclamara la propiedad de ella y de toda la situación. Sus gemelos, de oro y ostentosos, brillaban bajo la iluminación empotrada. Señor Benton, no perdamos más tiempo con estas teatralidades, dijo, su voz baja e imperiosa, el tono que usaba cuando estaba a punto de cerrar un trato con una persona mayor desprevenida. Somos la familia en duelo. Él movió la barbilla en mi dirección con desprecio, es un extraño. Cualquiera que sea la pequeña dádiva que mi padre le haya dejado por alguna lástima equivocada de última hora, podemos hacer arreglos para que se la envíen por correo.
Ahora, si por favor procede con el testamento oficial que tiene en archivo, del que todos estamos al tanto, podemos concluir este desafortunado asunto. Estaba tratando de controlar la narrativa, de pasar por encima de los procedimientos, tal como pasaba por encima de todos en su vida. Estaba operando bajo el supuesto de que el Antiguo Testamento, el de hace 5 años que dividía todo por igual entre sus 3 hijos, yo, Thomas y Peter, era el que estaba en juego. Probablemente pensó que mi parte se declararía confiscada o que podrían intimidarme para que la dejara. El señor Benton lenta y deliberadamente negó con la cabeza. Me temo que eso no es posible, Richard. El uso casual del nombre de pila de mi padre, despojado de cualquier título honorífico, fue una afirmación sutil pero poderosa de dominio. Hizo que Richard se estremeciera. El testamento al que se refiere, el que tiene fecha del 12 de mayo de 2020, fue revocado y reemplazado oficialmente. El señor Walsh ejecutó un nuevo último testamento hace 6 semanas. Hace 6 semanas. La línea de tiempo aterrizó como un golpe físico en la habitación. Se podía sentir el cambio de presión del aire. Mi madre, Eleanor, fue la primera en encontrar su voz. Había perdido su tersura sedosa y ahora tenía un borde afilado y quebradizo, como hielo que se agrieta. Eso es absolutamente imposible, declaró, su postura rígida. Padre no estaba en su sano juicio cerca del final. Estaba confundido. Estaba sufriendo de demencia. Dijo la palabra como una carta de triunfo, un jaque mate legal. Apenas el mes pasado, se agitó y pensó que yo era su propia madre, llamándome Maggie. Estaba tan confundido, el pobre. Cualquier documento firmado tan recientemente es claramente el resultado de manipulación o, al menos, de una grave incompetencia mental. Nunca se sostendrá en la corte. Era una mentira magistral pronunciada con una expresión dolorida de preocupación amorosa. Casi le creí, excepto que sabía que el nombre de mi abuela era Ellen. ¿Demencia? Me escuché decir la palabra, con sabor a ceniza en mi boca. Eso es gracioso porque apenas el mes pasado estaba en una videollamada conmigo, antes de que bloquearas mi número, enseñándome una nueva técnica de ensamblaje compleja que acababa de leer en la revista Fine Woodworking. Incluso estaba dibujando diagramas para mostrarme. Hacía el crucigrama del New York Times con bolígrafo todas las mañanas. Me estaba ganando en ajedrez en línea hace 2 meses. Mi hermano Thomas se burló desde el otro lado de la mesa, su rostro una máscara de arrogante desdén. ¿Cómo sabrías algo? No estabas allí. Oh, cierto. No podías estar debido a la orden de alejamiento. Éramos nosotros los que lo cuidábamos, le cambiábamos los pañales, lidiábamos con sus episodios. Otra mentira. El abuelo había sido ferozmente independiente hasta el final. Los únicos pañales en esa casa pertenecían al propio hijo pequeño de Thomas. Una orden de alejamiento que obtuviste mintiendo a un juez, repliqué, mi voz elevándose con una ira que no pude reprimir. Una orden de alejamiento que me dijo que estaba tratando de ayudarme a combatir. Basta, dijo el señor Benton, su voz tranquila, pero con una autoridad subyacente que cortó la disputa como un cuchillo caliente a través de la mantequilla. Abrió un elegante maletín de cuero oscuro sobre la mesa, y de él sacó un sobremanila grueso y sellado y otro documento más delgado. La capacidad mental del señor Walsh no está, y no estará, en cuestión durante estos procedimientos. Era un hombre meticuloso. Anticipó esta misma línea de argumentación. Deslizó con gracia el documento más delgado a través de la mesa hacia Eleanor. Esta es una copia de una evaluación psiquiátrica completa realizada por el Dr. Alistair Finch, el jefe de neurología del hospital universitario. El Dr. Finch es ampliamente considerado como el principal experto en su campo en este estado. La evaluación se realizó el mismo día en que se firmó el Nuevo Testamento, en esta misma sala. La conclusión, y la citaré para que conste, es que, el señor Robert Walsh estaba excepcionalmente cuerdo, poseía plena capacidad testamentaria y no estaba bajo coacción o influencia indebida alguna. El color se drenó del rostro de mi madre. Mi padre miró el documento como si fuera una serpiente de cascabel enroscada. Esta era toda su estrategia legal, su principal línea de ataque, y el señor Benton la acababa de demoler tranquila, quirúrgica y completamente antes de que pudieran siquiera comenzar. Eleanor, siempre la manipuladora, rápidamente trató de cambiar de rumbo.
Un pedazo de papel de un médico que lo vio durante 1 hora no significa nada. Estuvimos con él todos los días. Vimos el declive. Estaba paranoico. Estaba teniendo delirios. Me dijo que las ardillas eran espías del gobierno. Probablemente pensó que Michael era otra persona, un amigo perdido hace mucho tiempo del ejército, tal vez. Sabía exactamente quién era Michael, interrumpió el señor Benton, su voz aún amable, pero ahora mezclada con una inconfundible capa de impaciencia. De hecho, estaba tan profundamente preocupado de que sus deseos finales fueran impugnados, tan absolutamente seguro de que intentarían desacreditarlos fabricando historias de su senilidad, que tomó una medida adicional y extraordinaria. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara en el silencio espeso y aterrorizado de la habitación. Luego volvió a meter la mano en su maletín y sacó una pequeña computadora portátil delgada. Dejó una declaración en vídeo. Si su anuncio anterior fue un ataque quirúrgico, esto fue una bomba antibúnker. Un suspiro colectivo y audible atravesó a mi familia. Victoria, mi cuñada perpetuamente aburrida, en realidad dejó caer su teléfono sobre la mesa con un fuerte estruendo. Un vídeo, tartamudeó Richard, su bravuconería cuidadosamente construida finalmente agrietándose y cayendo para revelar al hombre aterrorizado debajo. ¿Qué demonios son estas tonterías? No son tonterías, Richard, respondió el señor Benton, abriendo la computadora portátil y girándola para que quedara frente a la mesa. Es su testimonio jurado y notariado, grabado en mi presencia, con un taquígrafo judicial certificado también presente como testigo. Quería hablar con todos ustedes una última vez. Quería dejar sus intenciones perfectas, innegables e irrevocablemente claras. Quería evitar, agregó, sus ojos recorriendo sus rostros horrorizados y pálidos, cualquier posibilidad de confusión. Las grietas en su frente unido comenzaron a mostrarse. Thomas le lanzó una mirada oscura a su padre. Te dije que deberíamos haber conseguido nuestro propio médico, murmuró lo suficientemente alto como para ser escuchado. Mi hermano Peter, que había estado callado hasta ahora, finalmente encontró su voz. Estaba temblorosa, mezclada con un pánico creciente. No puedes hacer esto. Este es un asunto familiar privado. Esta es una invasión de nuestra privacidad. Es cruel. Por el contrario, dijo el señor Benton, con su dedo flotando sobre el panel táctil de la computadora portátil, su padre consideró esto como el acto supremo de transparencia familiar, su intento final de sacar la verdad a la luz. Estaba jugando con ellos ahora. Tenía todo el poder y los estaba dejando retorcerse en los anzuelos de su propia creación. Durante décadas habían sido ellos los que tenían el control, los que establecían las reglas, definían la realidad y manipulaban la verdad para satisfacer sus propias necesidades egoístas. Ahora estaban atrapados en una sala de conferencias beige estéril, a punto de ser juzgados por el mismo hombre al que pensaban que habían silenciado y controlado con éxito. Mi madre hizo un último intento desesperado y patético de detener lo inevitable. Se puso de pie, enderezándose a su altura máxima, la imagen de una matriarca agraviada y en duelo. Señor Benton, como matriarca de esta familia, debo insistir. Esto no es digno. Es macabro. Es una violación de su memoria. Sea lo que haya en ese vídeo, es claramente las divagaciones de un anciano enfermo y paranoico. Deberíamos manejar esto con decencia y respeto, no con esta grotesca exhibición teatral. El señor Benton la miró, y sus amables ojos ahora eran tan duros e implacables como trozos de granito. Su hijo, Michael, tenía razón, Eleanor. Su esposo fue muchas cosas en sus últimos meses, decepcionado, desconsolado y profundamente entristecido. Pero no era un anciano enfermo. Era un padre y un abuelo que finalmente vio la verdad sin adornos. Y quería asegurarse absolutamente de que ustedes también la vieran. Con eso, presionó reproducir. La pantalla cobró vida. El rostro que apareció en la pantalla era uno que conocía mejor que el mío. Sin embargo, era diferente. Era mi abuelo, Robert Walsh, pero despojado de toda pretensión. Estaba sentado en su sillón favorito en su estudio, el que tenía el cuero agrietado y el olor reconfortante del tabaco de pipa y el papel viejo. La madera rica y oscura de sus estanterías, llenas de historia y literatura clásica, lo enmarcaba como un retrato. Se veía cansado, sí, y más delgado de lo que lo había visto por última vez,
con la piel estirada sobre sus orgullosos pómulos, pero sus ojos eran agudos e intensamente claros. Contenían un fuego cansado y resuelto que parecía arder directamente a través de la pantalla, directamente en el corazón de la habitación. Llevaba el grueso suéter de pescador con cable que le había regalado para Navidad 2 años antes, el que mi madre me había informado casualmente que había tirado porque era demasiado áspero y no era su estilo. Solo otra de las miles de pequeñas mentiras sin sentido que contaron para construir un muro entre nosotros. Su voz llenó la habitación, no débil o temblorosa como habían afirmado, sino firme y estable, resonando con la tranquila autoridad que siempre había poseído. Era la voz de un hombre que había hecho las paces con la mortalidad y tenía un último asunto crítico que atender. Hola a todos, comenzó, sus ojos pareciendo mirar directamente a través de la cámara, haciendo contacto individual con cada persona sentada en la mesa. Si están viendo esto, significa que me he ido. Me imagino que todos están reunidos allí luciendo apropiadamente tristes. Espero que el catering esté a la altura de sus estándares, Eleanor. Mi madre se estremeció como si la hubiera abofeteado físicamente. Un golpe bajo, perfectamente apuntado. No estoy grabando esto para dar una despedida lastimosa, continuó, con una mandíbula tensa y decidida. Ya me despedí de las personas que realmente me importaban. Estoy grabando esto por el bien de la claridad, por el bien de la verdad, porque la verdad ha sido una moneda extranjera en esta familia durante mucho, mucho tiempo. Se movió en su sillón, su mirada encontrando la lente de la cámara y manteniéndola fija. Primero y más importante, quiero hablar con mi nieto, Michael. Mi respiración se atascó en mi garganta. Sentí como si cada molécula de aire hubiera sido succionada fuera de la habitación. Cada ojo en la mesa, pesado con temor y resentimiento, giró para fijarse en mí. Michael, hijo, dijo, y su voz se suavizó por un momento. Una ola de calidez pura y sin diluir me inundó y extinguió el frío nudo de miedo en mi estómago. Sé que te han mantenido alejado. Sé lo que han dicho de ti. Sé sobre la orden de alejamiento y el montón de mentiras viciosas que le contaron a un juez para obtenerla. Quiero que sepas, y quiero que todos en esta habitación lo escuchen directamente de mi boca, fuiste el único que siempre me dijo la verdad. Fuiste el único que fue lo suficientemente valiente como para arriesgar su odio para hacer lo correcto. Y te castigaron por ello. Intentaron quebrarte por ello. Intentaron aislarte y hacerte creer que eras el loco. Hizo una pausa, tomando un sorbo deliberado de agua de un vaso que estaba sobre la mesa a su lado. El silencio en la habitación era absoluto, roto solo por el sonido de su trago y la respiración frenética y superficial de mi familia. Estaban atrapados, obligados a escuchar el testimonio del muerto. Perdonen a un anciano por no actuar antes, dijo, su voz llena de arrepentimiento genuino. Fui débil. Estaba en negación. Es doloroso admitir que las personas que has criado, la familia que has construido, son capaces de una podredumbre tan profunda. Me abriste los ojos, hijo. Ese último día de acción de gracias, esa fue mi última y dolorosa llamada de atención. Mi padre no pudo soportarlo más. Soltó una risa estrangulada y amarga. Está delirando. Esta es la prueba de su senilidad. Michael envenenó su mente contra su propia carne y sangre. Todo esto es un acto, una actuación dirigida por él. Durante 6 meses, había permanecido en silencio. Había absorbido sus acusaciones, sus calumnias, su odio. Había dejado que me definieran como el villano de su historia. Pero al escuchar las palabras de mi abuelo, su validación desde más allá de la tumba, algo dentro de mí cambió. El miedo y la confusión que habían estado agitándose en mi estómago durante semanas comenzaron a desvanecerse, dejando atrás algo duro, claro y fuerte, resolución. Miré a través de la mesa, no a la pantalla, sino directamente a mi padre. Él amaba la verdad, papá, dije, mi voz tranquila, pero transmitiendo una firmeza inquebrantable a través de la habitación silenciosa. Yo solo le dije la verdad. Tal vez eso es lo que tú, y todos los demás aquí, no podían soportar. Han estado viviendo en un mundo de mentiras durante tanto tiempo que ni siquiera pueden reconocer la verdad cuando la tienen frente a sus narices. Luego giré la cabeza y asentí hacia la computadora portátil. Escuchemos el resto de su verdad. Por favor, continúe, señor Benton. El señor Benton me dio un pequeño,
casi imperceptible asentimiento de aprobación, un reconocimiento silencioso del cambio en el poder, antes de que su atención volviera a la pantalla. El rostro del abuelo estaba sombrío de nuevo, el breve momento de calidez reemplazado por el frío fuego de la ira justa. Te llamaron celoso, Michael. Dijeron que no podías soportar ver su éxito. Así que, hablemos de ese éxito, ¿de acuerdo? Sus ojos se entrecerraron, y casi parecía estar disfrutando ahora, de una manera sombría. No solo escuché tus advertencias, Michael. Después de que me abriste los ojos, comencé a buscar los hechos. Un anciano con tiempo libre y dinero en el banco puede descubrir muchas cosas. Contraté gente, profesionales. Un nuevo, más frío y específico temor comenzó a extenderse por los rostros de mi familia. Esto ya no era solo un discurso sentimental, esto era una acusación. Richard, dijo el abuelo, su voz bajando, y mi padre se estremeció como si su nombre fuera un latigazo. Hablemos de tu negocio. Hablemos de los Johnson y los Hamilton y la pobre señora Gable de la calle. Todos mis amigos, todas las personas que confiaron en ti, mi hijo. Tengo copias de sus estados financieros, Richard, los reales. Sé exactamente cuánto invirtieron y cuánto perdieron, hasta el último centavo. Luego dirigió su atención, su mirada digital tan afilada y penetrante como el bisturí de un cirujano. Eleanor, mi querida y piadosa nuera, la respetada tesorera del fondo de construcción de la primera iglesia metodista, tan devota, tan respetada en la comunidad. $30,000 es un número muy específico. También es la cantidad exacta del pago inicial que hiciste, en efectivo, en ese nuevo SUV de lujo, 2 semanas después de que desapareciera el dinero de la iglesia. Los concesionarios de automóviles, resulta, guardan excelentes registros de grandes transacciones en efectivo. El IRS es muy particular al respecto. Mi madre emitió un pequeño sonido de asfixia, su mano volando hacia su collar de perlas. Continuó, implacable, una fuerza de la naturaleza. Thomas, mi nieto dorado, siempre mucho más exitoso que su hermano mayor. Las deudas de juego son algo terrible, hijo. Es aún más terrible cuando las estás pagando sacando 3 tarjetas de crédito diferentes con altos intereses a nombre de tu abuelo de 82 años. Las compañías de tarjetas de crédito llaman a eso robo de identidad, hijo. Tienen departamentos enteros dedicados a procesarlo. Thomas parecía que iba a enfermarse físicamente. Su rostro tenía un tono verdoso enfermizo y estaba sudando profusamente. Y Peter, dijo el abuelo, su voz ahora llena de un cansancio profundo y profundo, siempre me pregunté sobre ese extraño y dulce olor químico en mi garaje. Pensé que era un cortacésped con fugas o tal vez algunas latas de pintura viejas. Resulta que era tu pequeño centro de distribución. Puede que sea un anciano, Peter, pero todavía sé la diferencia entre el olor a fertilizante y el olor a fentanilo. La habitación ya no estaba en silencio. Estaba llena del sonido de jadeos agudos y aterrorizados y respiraciones temblorosas. Mi familia, los orgullosos e intocables Walls, estaban comenzando a desmoronarse aquí mismo en esta estéril sala de conferencias beige. Toda la base de sus vidas, una base construida sobre una montaña de secretos, crueldad y mentiras, estaba comenzando a derrumbarse. Y mi abuelo era el que sostenía el mazo. Mi abuelo, desde su sillón en la pantalla, no había terminado. Su imagen parecía crecer en estatura, su voz adquiriendo el peso de un juicio final. Era un hombre atando todos los cabos sueltos de una vida desordenada y dolorosa, asegurándose de que el libro mayor estuviera equilibrado antes de partir. Dirigió su atención al resto de la sala, el llamado reparto de reparto en el drama de mi familia. Victoria, dijo, su voz tranquila, lo que la hizo aún más aterradora. Mi cuñada, que había estado tratando de encogerse en su costosa blusa de seda, se congeló como si la hubieran golpeado con una pistola paralizante. Siempre estuviste muy preocupada por mi salud, mi cuidado, especialmente el joven y apuesto cuidador que contraté el año pasado. Estabas tan preocupada, de hecho, que fuiste vista visitando su apartamento en tus horas de almuerzo varias veces a la semana. Las cámaras de seguridad en el vestíbulo y el ascensor de su edificio son notablemente de alta definición. Encontré su falta de profesionalismo profundamente decepcionante. Tuve que dejarlo ir, por supuesto. El rostro de Victoria se puso completamente, sorprendentemente blanco. No jadeó ni lloró. Simplemente se sentó allí,
una muñeca de porcelana a la que le habían cortado los hilos. Mi hermano Thomas, su esposo, giró lentamente la cabeza para mirarla. La expresión en su rostro no era de dolor o traición. Era de puro veneno frío. Su farsa de matrimonio estaba implosionando justo al lado de las ruinas humeantes de las finanzas y la reputación de la familia. Y James y Patricia, dijo, su mirada barriendo hacia mi tío y mi tía, que estaban acurrucados en la esquina como ratones asustados. Sus conversaciones susurradas en mi cocina cuando pensaban que estaba dormido en el estudio, sobre cómo mi casa alcanzaría un precio atractivo en el mercado, sobre qué hogar de ancianos tenía la menor cantidad de quejas y no agotaría demasiado la herencia. Soy viejo, pero mi audición es perfectamente buena, especialmente cuando piensan que estoy durmiendo la siesta en mi silla. Se quedaron mirando sus manos, sus rostros ardiendo con una combinación modelada y fea de vergüenza y exposición. Habían sido atrapados con las manos en la masa, conspirando para deshacerse de él como de un mueble incómodo. Finalmente, miró a mi prima Melissa, la chismosa de la familia. Melissa, querida, sé que mis recetas de medicamentos para el corazón son costosas, pero robarlas de mi botiquín durante tus visitas semanales y luego revenderlas a tus amigos, un negocio secundario muy emprendedor, aunque delictivo. Deberías tener más cuidado, sin embargo. Tus huellas dactilares están por todas partes en las botellas medio vacías que mi investigador privado recogió de mi basura, un error muy descuidado y muy procesable. Melissa soltó un sollozo ruidoso y teatral y enterró su rostro en sus manos, sus hombros temblando. El abuelo se reclinó en su silla en la pantalla, un largo, cansado y estremecedor suspiro escapando de sus labios. Era el suspiro de un hombre que había cargado un peso terrible durante demasiado tiempo. Michael fue el único, dijo, su voz ahora más tranquila, llena de una tristeza cruda y dolorosa. El único que me amaba más que mi cuenta bancaria, el único que me vio como una persona, no como una alcancía o un trampolín hacia una casa más grande o un automóvil más elegante. Me trajo libros y conversación, no esquemas de inversión e historias de lamentos. Dijo la verdad, e intentaron destruirlo por ello. Lo excluyeron. Lo calumniaron. Me aislaron de la única persona en toda esta familia que todavía tiene alma. Se inclinó hacia adelante una última vez, sus ojos perforando la cámara con una intensidad que se sentía real, como si estuviera en la habitación con nosotros. Así que, cuando se trató de decidir sobre mi legado, sobre quién debería llevar el nombre de Walsh adelante con honor, la elección fue muy, muy simple. El vídeo terminó. La pantalla se puso negra, sumiendo la habitación en un silencio aturdido y resonante. El señor Benton dejó que ese silencio flotara en el aire durante 10 segundos completos antes de hablar, su voz tranquila pero clara. Y eso, dijo, recogiendo el grueso sobre de manila de la mesa, nos lleva al testamento en sí. Rompió el sello de cera con un crujido limpio y afilado que hizo que todos saltaran. Desplegó el pesado documento que contenía. Se aclaró la garganta. Yo, Robert Walsh, estando en pleno uso de mis facultades mentales y corporales, declaro por la presente que este es mi último testamento. Leyó la declaración legal inicial, su voz un zumbido tranquilo y constante en la habitación cargada eléctricamente. Mi familia estaba inmóvil, paralizada, esperando que cayera el hacha. A mi hijo, Richard Walsh, leyó, su voz totalmente desprovista de emoción, le dejo toda la colección de sus propios folletos brillantes de la compañía que guardé de la basura de su oficina. Que les sirvan bien como prueba en la investigación federal sobre sus prácticas comerciales que me he tomado la libertad de informar anónimamente a la SEC. Richard emitió un sonido de asfixia, de arcadas, como un hombre siendo estrangulado. Era el sonido del fin de todo su mundo, su reputación, su libertad. A mi nuera, Eleanor Walsh, continuó a la perfección, le dejo el plato de colecta de terciopelo vacío de su iglesia, que recuperé después de un servicio dominical. También dejó una carta sellada para ser entregada por courier esta tarde al pastor Williams detallando la cronología precisa de su fondo de construcción desaparecido de $30,000 y su posterior compra de un automóvil nuevo. La boca de Eleanor se abrió y cerró silenciosamente, como un pez jadeando por aire en un muelle seco. Su mundo cuidadosamente construido de posición social y respetabilidad acababa de ser aniquilado. A mi nieto, Thomas Walsh, le dejo una colección de folletos sobre la adicción al juego y una estadía totalmente pagada y no reembolsable de un mes en el Fallen Leaf Recovery Center en Arizona. Espero sinceramente que lo use.
Las compañías de tarjetas de crédito que defraudó ya han sido notificadas por mi oficina. A mi nieto, Peter Walsh, le dejo todas las herramientas de mi garaje, ya que parecía pasar tanto tiempo productivo allí. También le dejo la tarjeta de presentación y una cuota de retención de $5,000 para un muy buen abogado defensor penal. Ciertamente lo necesitará. Continuó por la lista, cada legado un misil perfectamente elaborado de pura justicia sin adulterar. A Victoria, una copia digital de alta resolución de las imágenes de seguridad del edificio de apartamentos de su amante. A James y Patricia, las grabaciones de audio completas y sin editar de sus conversaciones en su cocina. A Melissa, la evidencia del robo de su receta, lista para ser entregada a la policía. Entonces el señor Benton hizo una pausa. Tomó un sorbo de agua. Me miró directamente, y por primera vez, un indicio de sonrisa tocó sus labios. Y finalmente, dijo, su voz calentándose con genuino placer, a mi amado nieto, Michael Walsh, el único que tuvo la decencia de ser honesto y el coraje de ser amable, le dejo todo lo demás. La habitación contuvo el aliento. Todo lo demás, exigió Peter, su voz un susurro áspero y croante. ¿Qué diablos es, todo lo demás? El señor Benton consultó una hoja de resumen adjunta al testamento. Todo lo demás, aclaró, incluye la residencia principal en Cedar Street y todos sus contenidos, todas las cuentas financieras, todas las carteras de acciones, todas las cuentas de inversión, la totalidad del fideicomiso familiar Walsh, mi colección de autos clásicos y el contenido de 4 cajas de seguridad separadas en el First National Bank. El testamento también nombra a Michael como el único beneficiario de todas mis pólizas de seguro de vida y cuentas de jubilación. ¿Cuánto?, gruñó Richard, su rostro con un tono morado y aterrador. Parecía que estaba a punto de sufrir un derrame cerebral. Solo díganos el maldito número, Benton. El señor Benton miró su papel, luego hacia arriba, mirando por encima de sus gafas de montura de alambre directamente a mi padre. El valor neto aproximado del patrimonio, al cierre del mercado ayer, es de $5,80 millones. La presa de la civilidad no solo se rompió, explotó en 1.000.000 de pedazos. Fue un caos puro y primitivo. Richard se abalanzó sobre la mesa hacia mí, un rugido gutural saliendo de su garganta, su rostro una máscara de rabia homicida. El señor Benton, sorprendentemente rápido y firme para un hombre de su edad, se movió para interceptarlo, colocando una mano firme en su pecho. Los vasos de agua se volcaron, enviando hielo y agua en cascada sobre la madera pulida. Thomas, en un ataque de furia impotente, arrojó su teléfono contra la pared, donde se hizo añicos en una telaraña de vidrio y plástico. Eleanor ahora estaba sollozando abiertamente, histéricamente, no con dolor, sino con la cruda y fea agonía de una pérdida financiera catastrófica. Impugnaremos esto, gritó Richard, su voz luchando contra el agarre del señor Benton. Influencia indebida, abuso de ancianos. No era competente. Arrastraremos esto por los tribunales durante años. El señor Benton permaneció perfectamente, inquietantemente tranquilo. Aconsejaría encarecidamente que no lo hiciera, dijo, su voz cortando el estruendo. Señaló con su mano libre el maletín de cuero cerrado con llave que había estado sentado en la mesa, olvidado en el caos hasta ahora. Su padre, como he mencionado, era un hombre meticuloso. Anticipó esta reacción exacta. Llamó a esto su póliza de seguro. Tocó la parte superior del maletín con su dedo índice. Dentro de este caso está cada pieza de evidencia que mi investigador privado reunió durante los últimos 6 meses. Cada estado financiero condenatorio, cada fotografía de vigilancia, cada grabación de audio sin editar, cada declaración jurada de las personas a las que ha agraviado. Todo está aquí, catalogado y con referencias cruzadas. Las instrucciones de su padre en el testamento son claras como el cristal y legalmente vinculantes. En el momento en que cualquiera de ustedes presente una impugnación legal, una moción para impugnar o cualquier otra forma de litigio contra este testamento, este maletín y todo su contenido deben duplicarse y entregarse por mensajero a la oficina del fiscal de distrito, la SEC, el IRS y la Junta Médica Estatal. No solo el FBI, Richard, el fiscal de distrito local, el que se presenta a la reelección el próximo año y le encantaría un caso de éxito de alto perfil sobre una prominente familia local que se aprovecha de los ancianos y de los suyos. La habitación volvió a quedar en silencio. Era un tipo de silencio diferente esta vez.
No era el silencio de la conmoción o la anticipación, era el silencio pesado y sofocante de la derrota total y absoluta, el silencio de una trampa que se cierra de golpe con una brutalidad final. Fueron atrapados, no solo desheredados, sino expuestos, vulnerables y completamente arruinados. Sus secretos rehenes por el mismo testamento que tan desesperadamente querían combatir. Su propia codicia había sido el cebo, y su propio padre había activado la trampa desde más allá de la tumba. Se quedaron mirando el maletín como si fuera una bomba en vivo. El cuero marrón oscuro y pulido parecía brillar con una luz malévola. Era la manifestación física de todos sus secretos, una caja de Pandora de sus crímenes sentada allí mismo sobre la mesa entre nosotros. El aire estaba espeso con el olor de su miedo. Mi propia voz se sintió extraña en mi garganta cuando finalmente la usé, oxidada y cruda. No lo quiero, dije, las palabras salieron más silenciosas de lo que pretendía. No así. No con amenazas. Cada cabeza en la mesa se volvió hacia mí. Sus expresiones, momentos antes llenas de rabia derrotada, instantáneamente se transformaron en una nueva y grotesca máscara de cálculo desesperado. En sus mentes, me acababa de convertir en su única salida, su última esperanza. No te atrevas, siseó mi padre, su voz un susurro venenoso y tembloroso. Se había desplomado de nuevo en su silla, un hombre destrozado. No te atrevas a hacerte el santo ahora, después de lo que has hecho. Este fue tu plan desde el principio. Manipulaste a un anciano enfermo, lo pusiste en contra de su propia familia. Le dije la verdad, dije simplemente, las palabras se sentían más sólidas y reales que cualquier otra cosa en la habitación, algo que ninguno de ustedes ha hecho en años. No tenía un plan. Solo tenía la verdad. El señor Benton, al ver el giro de la conversación, deslizó con gracia un sobrepersonal delgado sobre la mesa hacia mí. Estaba hecho de papel grueso de color crema con mi nombre, Michael, escrito en el frente con la familiar y elegante escritura de mi abuelo. Su abuelo anticipó que podría sentirse en conflicto. Michael, dijo el abogado suavemente. Dejó una carta solo para sus ojos. Mis manos temblaban mientras la tomaba. El papel se sentía cálido, como si todavía contuviera parte de su fuerza vital. Rompí el sello, desdoblé la página única y comencé a leer. Mi queridísimo Michael, si estás leyendo esto, significa que los buitres finalmente han sido puestos en su lugar. Conozco tu corazón, hijo, es el corazón más amable y fuerte de toda esta familia, y de alguna manera obtuviste todo. Sé que estás sentado allí ahora mismo sintiéndote culpable. Probablemente estés pensando en ser justo, en darles otra oportunidad para decepcionarte. Por eso te amo. Pero escucha a un anciano que ha tenido mucho tiempo para pensar. Han tenido sus oportunidades. Cada día festivo, cada cumpleaños, cada cena de domingo fue otra oportunidad para que fueran mejores, para que fueran honestos, para que fueran amables. En cambio, eligieron empeorar. Eligieron la codicia sobre la gracia, la crueldad sobre la compasión. Y cuando finalmente te levantaste por lo que era correcto, no solo no estuvieron de acuerdo contigo. Intentaron destruirte. Intentaron pintarte como un monstruo para proteger su propia monstruosidad. Nunca olvides eso. Este dinero no es un acto de venganza. Quiero que entiendas eso profundamente en tus huesos. Es protección. Es libertad. Es una herramienta. Es mi forma de decirte gracias. Gracias por visitarme porque me amabas, no mi cuenta bancaria. Gracias por traerme libros y conversación en lugar de esquemas de inversión e historias de lamentos. Gracias por tener el coraje de ser el hombre que siempre esperé que fuera mi propio hijo. Lo más importante que te estoy dando no es el dinero, hijo, es una pizarra limpia. Una oportunidad para vivir tu vida, una buena vida, una vida plena, una vida honesta, libre de su veneno. Tu única obligación es ser feliz. Pero tengo una solicitud, un deseo moribundo. Si vas a complacer a un anciano, no dejes que su maldad sea la última palabra en la historia de la familia Walsh. Usa estos recursos para convertirte en la conciencia de esta familia que tu padre debería haber sido. Usa lo que te he dejado para corregir sus muchos errores. Comienza ese centro de apoyo para veteranos que siempre hablaste de construir. Ayuda a las personas que han lastimado. Construye algo bueno, fuerte y duradero a partir de los escombros que dejaron atrás. Con todo mi amor, abuelo.
P de la casa tiene un nuevo sistema de seguridad y las cerraduras han sido cambiadas. No tienen el código. Las lágrimas estaban borrando las palabras. Me conocía tan bien. Sabía que la culpa sería lo primero que sentiría. Doblé cuidadosamente la carta, mi visión aclarándose, mi resolución endureciéndose en acero. Los miré. Me estaban observando como una manada de perros hambrientos observando a un hombre con una estaca. Mi madre, Eleanor, fue la primera en hacer su movimiento. Se deslizó hacia mi lado de la mesa, su rostro transformado. La rabia y la conmoción se habían ido, reemplazadas por una sonrisa cálida y amorosa que era absolutamente aterradora porque no llegaba a sus ojos fríos y calculadores. Puso una mano en mi brazo. Se sentía como hielo. Michael, querido, arrulló, su voz goteando con una dulzura que era más venenosa que cualquier ácido. Somos familia, y la familia comete errores. Estábamos tan preocupados por padre. No estábamos pensando con claridad. Todo esto ha sido un terrible malentendido. Seguramente, podemos resolver algo. Podemos dejar atrás toda esta fealdad y volver a ser una familia. La mujer que había mentido para alejarme de mi abuelo moribundo, la mujer que me había prohibido asistir a su funeral, la mujer que había intentado que me declararan legalmente una amenaza, ahora me llamaba querido. La absoluta e impresionante hipocresía de todo era tan asombrosa que casi me hizo reír. Miré hacia su mano perfectamente manicurada sobre mi brazo, luego volví a mirarla a la cara. «¿Familia?», pregunté, mi voz peligrosamente tranquila. Tomé la carta que escribió mi abuelo, aquella en la que me pedía que fuera la conciencia de la familia, y tomé una decisión. Él los había probado y los había encontrado deficientes. Ahora yo les daría una última prueba, una última oportunidad para demostrar que se equivocaba. Está bien, dije, y un suspiro colectivo de alivio recorrió la habitación. Mi padre se enderezó, con una mirada engreída y triunfal que ya comenzaba a deslizarse de nuevo en su rostro. Pensó que había ganado. Les daré una oportunidad, dije, mi voz ganando fuerza mientras me ponía de pie, dominando la habitación por primera vez en mi vida. Consideraré ayudarlos a todos. Miré directamente a mi padre. Con una condición. Tú y yo conduciremos a la casa de la señora Johnson ahora mismo. Te arrodillarás en el porche de su casa y te disculparás por robar los ahorros de toda la vida de su esposo y su futuro. Confesarás públicamente todo lo que hiciste. Luego dirigí mi mirada acerada a mi madre. Y tú, mamá, irás al pastor Williams. Te levantarás frente a toda la congregación de la iglesia este domingo y les dirás exactamente a dónde fue a parar el dinero de su centro juvenil. Suplicarás su perdón. Miré a mi alrededor al resto de ellos, mi supuesta familia. Todos ustedes se enfrentarán a las personas que han dañado. Admitirán lo que han hecho, no con abogados, no con excusas, con la verdad, y encontrarán una manera de comenzar a hacer restituciones ustedes mismos, no con mi dinero, con lo que queda de su propia dignidad. Hagan eso, dije, mi voz resonando con una finalidad absoluta que me sorprendió incluso a mí. Hagan todo eso, y luego hablaremos de lo que sigue. La habitación quedó en un silencio sepulcral. Se podría haber oído caer un alfiler. Mi madre retiró su mano de mi brazo como si se hubiera quemado. El rostro de mi padre se contorsionó, no con remordimiento, sino con pura e inalterada indignación. Eres un pequeño bastardo arrogante y santurrón, gruñó. ¿Quién demonios te crees que eres? Eso es lo que pensé, dije suavemente. Tenía mi respuesta. Mi abuelo tenía razón. No habían cambiado. Nunca lo harían. Sus almas ya se habían ido. Les di la espalda a sus rostros llenos de odio y miré al señor Benton, que me observaba con una expresión de profunda aprobación. Tengo mi respuesta, señor Benton. ¿Dónde firmo? Me deslizó los papeles, con una pequeña y triste sonrisa en su rostro. Mientras recogía el pesado y costoso bolígrafo, comenzó el éxodo final. Salieron de la habitación, no apresuradamente, sino como un ejército derrotado y destrozado, murmurando amenazas y maldiciones en voz baja. Esto no había terminado. Encontrarían una manera. Harían mi vida un infierno. El último en irse fue mi padre. Se detuvo en la puerta y me miró, con los ojos llenos de un odio tan puro y profundo que era aterrador. Te arrepentirás de esto por el resto de tu vida, dijo.
No, respondí, sin apartar la vista del papel mientras firmaba mi nombre con una mano firme y constante. Lamentaré no haberlo hecho antes. Se fue, y la pesada puerta de roble se cerró de golpe tras él, dejándome al señor Benton y a mí solos en la bendita, pacífica y maravillosamente silenciosa habitación. Una semana después, no conducía mi oxidada camioneta Toyota. Estaba sentado en el asiento del pasajero del cómodo y silencioso sedán del señor Benton. No íbamos camino a un restaurante elegante para celebrar mi nueva riqueza. Conducíamos por una tranquila calle suburbana de camino a una reunión con un hombre llamado David Chen, un contador forense y asesor financiero especializado en el establecimiento y la gestión de fideicomisos benéficos. El mundo se había puesto patas arriba, pero mis prioridades, gracias a la última carta de mi abuelo, estaban claras como el cristal. La semana transcurrida había sido un borrón surrealista de papeleo legal, necesidades logísticas y latigazo emocional, transferencia de títulos, consolidación de docenas de cuentas, cambio de cada cerradura en la casa de Cedar Street. Esa casa, la casa de mi abuelo, ahora era oficialmente mía. Había caminado por ella una vez el día después de la lectura del testamento. El aire en el interior estaba quieto y olía a él, libros viejos, tabaco de pipa y menta. Pasé mi mano por su sillón de cuero favorito. Me paré en su taller en el sótano. Miré las fotos en la repisa de la chimenea. Todo estaba allí, un museo de una vida bien vivida. Pero se sentía demasiado grande, demasiado tranquilo, demasiado sagrado, se sentía como suyo, no mío. No estaba listo para llenar un espacio tan grande. La cerré con cuidado y volví a mi pequeño y sencillo apartamento sobre mi taller. Mi teléfono había sido una fuente constante de zumbidos y timbres, un aluvión implacable de mensajes de voz y textos de mi familia, un ciclo rotatorio de amenazas de mi padre, historias de lamentos llorosos de mi madre, exigencias enojadas de Thomas y patéticas súplicas de dinero mal escritas de Peter. Escuché los primeros, mi estómago agitándose con una mezcla familiar de ira y lástima. Luego comencé a borrarlos sin escucharlos. Sus palabras eran solo ruido ahora. Ya no tenían poder sobre mí. ¿Está absolutamente seguro de esto, Michael?, preguntó el señor Benton, su voz sacándome de mis pensamientos. Navegó el auto suavemente a través del tráfico. No tiene que hacer nada de esto tan rápido. El dinero no va a ninguna parte. Podría tomarse un tiempo para sí mismo. Unas vacaciones. Dios sabe que se lo ha ganado. Estoy seguro, dije, mirando por la ventana al mundo que pasaba. Este fue su último deseo, y es la única parte de todo este lío que se siente bien, que tiene algún sentido en este momento. El dinero, se siente más como un peso que como un regalo. Hacer esto lo hace sentir como una herramienta. Pasamos 3 horas completas en la tranquila y minimalista oficina de David Chen. Era un hombre agudo y sensato de unos 50 años con ojos amables y una mente como una trampa de acero. No me felicitó ni me trató como a un ganador de la lotería. Me trató como a un cliente con un objetivo serio. Escuchó atentamente, tomando notas mientras explicaba mi objetivo, sacando frases directamente de la carta de mi abuelo. No quería simplemente extender algunos cheques y sentirme bien conmigo mismo, quería construir algo duradero, algo con reglas y una misión clara. Sentamos las bases para el Robert Walsh Integrity Trust. Su primera misión oficial, no negociable, era simple: utilizar los registros detallados que había compilado el investigador de mi abuelo para identificar y compensar a cada una de las víctimas de los esquemas financieros de mi padre. Pagaríamos hasta el último centavo que perdieron, más los intereses calculados por los años que habían sufrido. Su segunda misión era proporcionar la financiación inicial para la creación de un centro comunitario y de apoyo local para los veteranos y sus familias, un proyecto del que mi abuelo y yo habíamos hablado durante años después de que uno de sus viejos compañeros del ejército hubiera caído en tiempos difíciles. Mientras firmaba el papeleo inicial, transfiriendo una suma significativa de 7 cifras de mi herencia al fideicomiso recién formado, no sentí ni una sola punzada de pérdida. Sentí un profundo sentido de propósito. El número en mi cuenta bancaria personal acababa de disminuir significativamente, pero el pesado peso sobre mis hombros se sentía inconmensurablemente más ligero. Este no era mi dinero para gastar en coches y vacaciones, era una responsabilidad. Era una oportunidad para limpiar la pizarra. Cuando llegué a casa esa noche, exhausto pero lúcido, había un paquete esperándome en el gastado felpudo frente a mi puerta.
Era una simple caja de cartón del tamaño de una caja de zapatos envuelta en papel marrón sin dirección de remitente, solo mi nombre y dirección escritos en una cursiva familiar, elegante y ligeramente temblorosa. Supe al instante que era de mi tía abuela Marta. La llevé adentro, me senté en mi pequeña mesa de cocina y corté cuidadosamente la cinta. No había ninguna carta dentro, solo artículos, una colección curada de recuerdos. Había una fotografía descolorida de mi abuelo mucho más joven, su rostro radiante de alegría, sosteniéndome, un niño pequeño con dientes separados, sobre sus anchos hombros en una ruidosa feria del condado. Mi primer señuelo de pesca, una cosita oxidada con un poco de pluma todavía adherida. Una copia en rústica de Toki la Mockingbird con las esquinas dobladas, la que me había dado cuando tenía 15 años. La abrí y vi un solo pasaje subrayado con su distintiva tinta azul. Quería que vieras lo que es el verdadero coraje, en lugar de tener la idea de que el coraje es un hombre con un arma en la mano. Es cuando sabes que estás derrotado antes de comenzar, pero comienzas de todos modos y lo ves hasta el final sin importar qué. En el fondo de la caja, acurrucado en papel de seda, había un pequeño diario encuadernado en cuero. Era de mi abuelo. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. Lo abrí con manos temblorosas. No era un diario, solo entradas dispersas a lo largo de los años, sus pensamientos sobre los libros que había leído, notas sobre su jardín, reflexiones sobre el mundo cambiante. Luego encontré una entrada fechada el día después de ese horrible día de Acción de Gracias, 25 de noviembre. Michael hizo algo valiente esta noche, algo tonto, imprudente, hermoso, valiente. Sostuvo un espejo frente a esta familia, e intentaron hacerlo añicos en lugar de mirar sus propios reflejos. Vi sus rostros, la culpa, la negación, la pura e inalterada codicia que los ha consumido. Durante años, he puesto excusas para Richard, para Eleanor. Me dije a mí mismo que eran solo débiles o ambiciosos o defectuosos, como todas las personas. Estaba equivocado. Son corruptos. La podredumbre ha llegado hasta el hueso. Y a mi muchacho, Michael, lo harán pagar por su honestidad. Se enfrentó solo esta noche contra todos ellos. Me senté allí en la cabecera de mi propia mesa y lo vi enfrentarse solo. Y la vergüenza de mi propio silencio es una enfermedad física en mi estómago. Ese silencio termina ahora. Llamaré a Benton a primera hora de la mañana. Es hora de dejar de poner excusas. Es hora de proteger a mi nieto. Es hora de elegir mi legado. Y mi legado no es esta familia rota y codiciosa. Es él. Siempre ha sido él. Cerré el diario, sosteniéndolo fuertemente contra mi pecho. Todo ese tiempo, pensé que estaba decepcionado de mí. Todo ese tiempo, pensé que lo había perdido, que murió creyendo sus mentiras. Nunca había vacilado. Había estado de mi lado todo el tiempo, luchando por mí en secreto, preparando las piezas para una batalla que ni siquiera sabía que se avecinaba. La orden de alejamiento no era una señal de su rechazo, era la última y condenatoria prueba que necesitaba para demostrar la ilimitada crueldad de mi familia al mundo. Esa noche, sentado solo en mi tranquilo apartamento, por primera vez en toda mi vida adulta, no me sentí como un huérfano. Me sentí como un hijo. Unos días después, la tía Marta llamó. Su voz era frágil por teléfono, delgada como el papel. ¿Recibiste la caja, Michael?, preguntó sin ningún preámbulo. Sí, dije, mi propia voz gruesa por la emoción. Gracias, tía Marta. Más de lo que sabes. Lo siento mucho, Michael, susurró, y pude escuchar las lágrimas en su voz. Debería haber hablado esa noche. Vi la expresión en el rostro de tu abuelo. Sabía que tenías razón. Fui una cobarde. Hiciste lo que pudiste, le dije, y lo decía en serio. Estabas allí y me enviaste esta caja. Eso no es cobardía, es bondad. Tu abuelo, dijo, su voz un poco más fuerte ahora, estaba tan orgulloso de ti, incluso cuando ustedes dos estaban en desacuerdo sobre tu carrera, sobre que no entraras en el negocio familiar. Siempre decía, ese muchacho, tiene un norte verdadero. Su brújula funciona. El resto de ellos, su brújula está rota y solo gira y gira. Él lo sabía. Siempre supo quién eras. Hablamos un rato más. Me contó vacilantemente sobre la familia.
Estaban en completo desorden, implosionando. Richard y Eleanor no se hablaban. Aparentemente, Thomas se había mudado, dejando a Victoria en medio de los escombros de su matrimonio. Todos se señalaban con el dedo, se culpaban unos a otros, consumidos por su propia toxicidad. Sentí un breve y fugaz destello de algo, pero no era satisfacción ni alegría maliciosa, era solo una lástima tranquila, profunda y cansada. Habían perseguido todo lo que pensaban que importaba, dinero, estatus, apariencias, y, al final, no tenían absolutamente nada. Había perdido lo que pensaba que era mi familia, pero estaba comenzando a darme cuenta de que estaba ganando algo mucho más valioso, una conexión con la verdad, una oportunidad para construir un legado de honor y una nueva comunidad emergente de personas que, como yo, valoraban la integridad por encima de la herencia. La semana siguiente, conduje a una parte de la ciudad que no conocía muy bien. Era un vecindario de casas pequeñas, ordenadas y de posguerra, del tipo que se construyeron para los Hay que regresaban y sus jóvenes familias. Estas eran las casas de personas que trabajaban duro, pagaban sus cuentas y se mantenían al margen. Aparqué mi vieja camioneta Toyota, que de repente se sintió como un viejo y cómodo amigo, frente a una de las casas más pequeñas de la cuadra. Tenía un jardín perfectamente cuidado al frente, lleno de crisantemos tardíos y desafiantes en tonos de amarillo y bronce. Caminé por el corto camino de concreto y toqué la puerta. Después de un momento, fue abierta por una mujer de unos 70 años con ojos amables y cansados y los frágiles huesos de pájaro de alguien que había conocido las dificultades. S.R.A. Johnson. Michael, dijo, su voz llena de una suave sorpresa. ¿Qué demonios estás haciendo aquí, querido? Hola, señora Johnson, dije, ofreciendo una pequeña sonrisa vacilante. Espero no estar molestando. ¿Puedo entrar por un minuto? Tengo algo para usted. Me hizo pasar a su sala de estar. Era pequeña pero inmaculada, llena del reconfortante aroma a pulimento de limón y fotografías antiguas. Fotos de sus hijos y nietos sonreían desde cada superficie. En la repisa de la chimenea, se le daba un lugar de honor a una foto enmarcada de ella y su difunto esposo el día de su boda, jóvenes y radiantes. Junto a ella había otra foto, una que hizo que mi estómago se contrajera, ella y el señor Johnson de pie junto a mi padre, todos sonriendo a la cámara. La foto era de antes de la inversión. Nos sentamos en su sofá con estampado floral y no perdí el tiempo con charlas triviales. Saqué un sobre largo y formal del bolsillo interior de mi chaqueta y se lo entregué. Estoy aquí por mi padre, Richard, dije, mi voz firme, y por mi abuelo, Robert. Señora Johnson, mi abuelo sabía lo que mi padre les hizo a usted y al señor Johnson. Estaba desconsolado y avergonzado por ello, y en sus últimos días, hizo que su deseo más importante fuera tratar de corregir las cosas. Miró el sobre de aspecto oficial, luego volvió a mirarme, sus ojos nublados por una suave confusión. No entiendo, Michael. Solo ábralo, insté suavemente. Con manos que temblaban ligeramente, deslizó un dedo debajo de la solapa y sacó el cheque que había dentro. Lo miró fijamente, sus ojos se abrieron. Miró el número escrito en la línea de pago, luego volvió a mirarme con incredulidad, luego volvió a mirar el cheque, como si no pudiera confiar en su propia visión. Era un cheque de caja extraído del Robert Walsh Integrity Trust recién formado. Era por el monto total que habían perdido por el esquema de mi padre, más un cálculo generoso de los intereses acumulados a lo largo de los años. Era suficiente para pagar la hipoteca inversa que había sido un peso aplastante sobre sus hombros. Era suficiente para que viviera con dignidad y sin miedo por el resto de sus días. Comenzó a llorar, no en voz alta, sino con silenciosas y pesadas lágrimas que recorrían las profundas líneas de sus mejillas. No puedo aceptar esto, susurró, tratando de devolvérmelo. Por favor, dije, mi propia voz gruesa por la emoción mientras suavemente empujaba su mano hacia atrás. Tiene que hacerlo. Esto no es de mí, es de mi abuelo. Esto es lo que quería. Este es su verdadero legado. Finalmente me miró, una sonrisa real y llorosa rompiendo las lágrimas, transformando su rostro, haciéndola parecer años más joven. Tu abuelo era un buen hombre, dijo. Un hombre verdaderamente bueno, y tú también lo eres, Michael. Tienes sus ojos. Nos sentamos allí por un rato más, y me contó historias sobre mi abuelo, cosas pequeñas y divertidas que nunca había sabido. Salí de su casa sintiéndome más ligero que nunca en mi vida.
El dinero, la casa, el drama familiar, todo se desvaneció en el fondo. Esto era real. Esto importaba. Este era un error corregido. Mientras me alejaba, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Por un segundo, mi estómago se tensó, mi viejo reflejo se activó, asumiendo que era uno de ellos, comenzando una nueva ronda de acoso. Casi lo borré sin mirarlo, pero algo me hizo abrirlo en su lugar. Soy Sarah Johnson, decía. Mi mamá me acaba de llamar. Me contó lo que hiciste. No sé qué decir. Mi papá, él simplemente habría dicho gracias desde el fondo de su corazón. Gracias. Detuve la camioneta a un lado de la carretera, el sol de la tarde calentando mi rostro a través del parabrisas. Pensé en las palabras de mi abuelo del vídeo. Me había llamado el único en la familia con alma. Pensé que solo estaba siendo amable, solo tratando de hacerme sentir mejor, pero tal vez, solo tal vez, tenía razón. No había perdido una familia, había sido liberado de un grupo de parientes tóxicos. Y al hacerlo, estaba encontrando una nueva familia, una nueva comunidad, una construida no sobre linajes, sino sobre la decencia compartida, sobre la corrección de errores y sobre el legado tranquilo y duradero de un hombre bueno y honorable. El camino por delante todavía era nuevo e incierto, pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que finalmente conducía en la dirección correcta. Gracias por escuchar mi historia. Espero que haya resonado contigo de alguna manera. Ha sido un viaje loco, y compartirlo ayuda. ¿Alguna vez has estado en una situación en la que tuviste que defender lo que era correcto, incluso si eso significaba estar solo? Me interesaría escuchar sobre eso. Por favor, comparte tu historia en los comentarios y no olvides darle me gusta y suscribirte para que no te pierdas lo que viene después.